Mi adolescencia en concreto a mí me ayudaron a pasarla los libros y las películas, ¿no? Es decir, fueron mis compañeros, ¿no? Ahí me gustaba mucho leer, leía muchísimo y me gustaba mucho ver películas. No tenía medios económicos para poder ir mucho al cine, pero bueno, me acuerdo que unos vecinos tenían una televisión, veíamos películas ahí. Me acuerdo de un programa maravilloso que era una especie de cineclub que había en la televisión francesa. Yo creo que los domingos, donde empecé a ver los primeros Pasolinis y algunas películas francesas, algún Godard. Entonces las veía subtitulados en francés cuando eran otros idiomas, pero bueno, en aquel caso el francés era nuestro segundo idioma, ¿no? Porque bueno, estábamos muy cerca de la frontera, en el colegio estudiábamos francés, entonces ahí es donde empieza mi afición por el cine, pero sobre todo como ese compañero de viaje que te ayudaba pues, a conocer gente, ¿no? en la gris España de los 70, ¿no? ¿Quieres que bajemos por ese lecho? Yo, pues, por ejemplo, adoré todo el cine de Antonioni, ¿no? Y, sin embargo, revisado luego, pues hay películas como Brisky Point, que me había parecido una obra maestra en su día, y vista ahora, pues realmente dije, madre de Dios. Entonces, claro, yo creo que sí que hay películas más coyunturales y directores más coyunturales. Yo veo la obra de Godard y hay películas que me parecen obras maestras y otras que me parecen insufribles. Pero muchas de ellas tenían sentido cuando las hizo, ¿no? Porque rompía con un tipo de discurso dominante, creaba un nuevo espacio. Vistas ahora ya no tienen tanto sentido. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Hay películas que nunca pasarán. Tú ves Gertrude de Dreyer, o ves prácticamente el 90% de Bergman, o el 90% de Ozu, o el 90% de Mizoguchi, y es que da igual que lo veas hoy, que dentro de 60 años, que lo vea yo, que lo vea un chaval de 15 años, no pasarán. No pasarán, porque hay algo dentro que es universal. Y hay otras películas que han sido más coyunturales y por eso no dejan de tener una importancia, pero están en otra liga, ¿no? Estás mejor que Rita Hayworth. Mejor que Joan Crawford. Mejor que Kim Novak. Mejor que Lauren Bacall. Mejor que Ava Gardner cuando estaba enamorada de Mickey Rooney. ¿Pero a dónde vais? ¡Vamos! ¡Hay que continuar rodando! No soy muy mitómano, pero es verdad que he tenido en estos 7 años que puedo haber conocido del orden de 30 y pico, 40 grandes estrellas, entre una cosa y otra. Es que no sé si ha habido una o dos que realmente me han parecido, no me han gustado demasiado. En general la gente es muy... Claro, cuando tú llegas a ese nivel, en contra de lo que la gente piensa, son gente con un nivel intelectual normalmente muy potente, gente muy preparada, gente que está muy bien, con una educación. Entonces, en general ha sido muy fácil tratar con ellos. Por ejemplo, conocí a Glenn Close, fue mi primer periodo en Ostia, y la verdad es que me pareció increíble, me volví un poquito más mitómano, ¿no? O Sigourney Weaver. O sea, ha habido algunas invitados que me han hecho volver un poquito, porque realmente me han sorprendido por la calidad humana impresionante.